Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, creo que solamente ha faltado que fuera la policía antidisturbios a la Feria del Libro, ¿no? Por el volumen de las colas que hay cada vez que vais a firmar Arzuaga y tú. Bueno, tuvieron que ir un día porque como Arzuaga es más sociable que yo y tarda más y se enrolla más con la gente y tal, al final se hacen dos colas, ¿no? A general, digamos, porque normalmente yo firmo y solo paso. Pero claro, como yo soy más deprisa, porque soy menos sociable y se me acaba la conversación enseguida, también por timidez, ¿no? Pues entonces ya se me forma otra cola. Y entonces a veces la gente cree que da igual ponerse en una cola o en la otra, claro, porque se colocan la más corta y entonces ahí empiezan los conflictos, ¿no? Entre ellos, claro. Entre ellos y tal. Es lo que tiene ser pareja artística. Esto es, ¿no? Que genera pero nada, por lo demás, muy bien, muy bien. Ayer, fíjate, ayer tuve dos casos interesantes, ¿no? Uno fue una señora que era argentina, vive en España, pero que se había ido a asistir a la muerte de un hermano suyo en Buenos Aires. Y había estado acompañándome un mes, que tardó en morir. Y durante ese tiempo estuvo leyendo en La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Tu libro. Y dice que hacía tanta compañía ese libro que lo acababa y me empezaba a leer otra vez. Y me decía llorando. Entonces, claro, fue tan emocionante pensar. Y ahí me hizo pensar, joder, siempre que tiene, vamos, es mi caso y es el tuyo, es entre tanta gente, siempre tendríamos que tener un libro en marcha. Porque es imposible vivir sin un libro en marcha. O sea, yo cuando acabo una novela, un ensayo, y no tengo lectura de repuesto, es como si me faltara el hígado. No funciono bien, ¿no? Y luego llegó una señora muy graciosa de Albacete que pregunté a qué se dedicaba y me dijo, yo soy la ministra de Economía de mi casa. Digo, vale. Y me dijo, y soy la concejal de limpieza de mi casa. Vale. Y dice, y soy la ministra de Cultura de mi casa. Me ocupo de comprar libros y tal y todo. Dice, y soy la ministra del Interior, o sea que tengo que poner orden en mi casa. Y dice, y ahora soy la ministra de Exteriores. Y digo, ¿y eso? Dice, porque nuestra hija se ha venido a estudiar a Madrid, ella es de Albacete, y tiene que viajar, había venido a verla y hace funciones de ministra de Exteriores. La diplomacia la lleva ella también. Y me pareció una descripción de alguien que se ocupa de la casa perfecta. Pero bueno, luego, por otra parte, ha habido una cosa que estaba pensando yo, porque claro, en el retiro estos días ha hecho mucho sol.
y como ha hecho mucho sol, ha hecho mucha sombra. Y entonces yo hago un juego a veces cuando voy por el sol y veo toda esa gente y sus sombras confundidas, ¿no? Que es buscar gente que no proyecte sombra. A ver si hay alguien que no proyecta sombra. Porque esa persona que no proyecta sombra ha hecho un pacto con el diablo. Y es porque me acordé, haciendo este juego, ¿no? De ver si alguien no proyectaba sombra, me vino a memoria un libro que fue tan importante para mí, que es la historia de un hombre que perdió su sombra. Ahí sí. Que es un clásico de Adalbert von Chamisso, se llama el autor, que es un romántico alemán. Y es un libro tan moderno, lo tengo que buscar en casa otra vez para releerlo, porque me vino a memoria ayer viendo esto, ¿no? Y trata de un tipo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, y a que se me aparece un señor, que es el diablo, pues es una versión de la compra del alma por parte del diablo. El ¿no? diablo le ofrece, si no recuerdo mal, salvación. Le ofrece un saco de los deseos a cambio de su sombra. Es decir, un saco del que puedo tener el deseo que quiera. Todo lo que quiera en ese saco está. Y solamente ni siquiera me pide el alma, que parece que es una cosa más comprometida, ¿no? Aunque la sombra aquí funciona como metáfora del alma, pero bueno, o espera, o del subconsciente, lo cual no dejaría de ser curioso, porque este libro es del año 1914, súper moderno, y Freud todavía no había hablado del subconsciente en ese año, ¿no? Es decir, que el subconsciente todavía no era. Y bueno, el caso es que este hombre piensa, joder, la sombra, ¿tú no darías tu sombra a cambio de tener todo lo que quisieras? ¿Para qué quieres la sombra? ¿Para qué quieres la sombra? Y puedo conseguir que mi madre se ponga buena, que mi padre, que me toque la lotería, que triunfe, o sea, cualquier cosa. ¿Y de qué te has desprendido? De una idiotez, que es la sombra. Bueno, pues la novela empieza así, ¿no? Además, es muy interesante cómo se presenta el diablo, porque creo recordar que se presenta como debe presentarse. Es como un tipo normal, como si fuera un jefe de departamento, un subsecretario, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces, y el resto, esto pasa prácticamente en la primera página de la novela, que insisto, porque claro, la gente piensa, una novela de 1914, que lejos me cae, es que es tan moderna, que parece que está escrita ayer, ¿no? Y entonces, y el resto de la novela, o sea, esto es en la primera página de la novela, y el resto de la novela son las dificultades que le acarrea a este hombre vivir sin sombra, que no había podido ni imaginar. Él pensaba que vivir sin sombra pues era una tontería, pero de repente vivir sin sombra se convierte en una tortura infinita. Y claro, llega un momento en que lo tiene que ocultar, ¿no? Hay un momento que está en un cementerio, ¿verdad? Y claro, todo el mundo proyecta la sombra y él no. Y es como una minusvalía extraña, porque además de la proyección de la sombra, a veces, o sea, tú estás al lado de alguien que no proyecta sombra y a lo mejor no te das cuenta conscientemente, pero tú inconscientemente sabes que algo está pasando ahí, notas algo raro, ¿no? Y entonces el resto de la novela, que es agobiante, es toda, como este hombre acaba siendo una persona que solamente camina bajo las sombras, que busca los callejones más oscuros, que siempre está en la sombra. Y entonces, paseándote por el retiro estos días de sol, claro, como hay tanto sol y tanta sombra, ir jugando a esto es fantástico, porque dices, primero, bueno, y luego fijarte en las sombras, porque es que es muy curioso lo de las sombras, porque hay sombras que parece que tiran de la persona que la proyecta. Hay sombras que parece que tienen más vitalidad que en las personas que la proyectan. Y hay sombras, sin embargo, que parece que las tienes que arrastrar en que las proyecta, ¿no? Pero en cualquier caso, la sombra, no me acuerdo quién decía, la sombra ya es una realidad. Entonces, además, me vino a la memoria, es que empiezas a enlazar cosas, cuando se te ocurren cosas, empiezas a enlazar. En tu caso creo que es un problema. Es que me vino una frase de un autor
no sé si es austriaco, es que no me viene ahora quién es. Es un autor importante, pero que decía, fíjate en la frase, decía, el argumento es la sombra de la novela como el dolor es la sombra de la enfermedad. Fíjate en la frase, ¿eh? El argumento es la sombra de la novela como el dolor es la sombra de la enfermedad. Que no sabes si es una frase a favor o en contra del argumento. Eso te iba a decir. Claro. ¿Lo está defendiendo o está pidiendo que...? Claro, entonces yo recuerdo haber escrito hace mucho tiempo un artículo partiendo de esta frase y de reflexiones sobre el argumento, que es un asunto que me interesa mucho, en que yo decía que no se puede vivir sin sombra, como demuestra la novela de von Chamisso, ¿no? Pero quizá tampoco se puede vivir sin dolor, ¿no? O sin argumento. Y por lo tanto, no podemos vivir sin argumento, ¿no? Es curioso, porque este tipo de actos como la Feria del Libro, hombre, tú eres más mediático, podría decir casi que el más mediático de los escritores, ¿no? Pero te pasa un poco como a nosotros, que hacemos radio, en la soledad de este estudio, ¿no? Y sabemos o imaginamos que hay gente escuchando, pero nunca la vemos. Luego, de repente haces el programa en un teatro y descubres que hay gente que te escucha y que hay gente para quien lo que dices pues es relevante, ¿no? Y eso te cuesta aceptarlo, porque no te lo imaginas. Y de hecho, si te lo imaginas, desde luego en mi caso, y si realmente crees que hay tanta gente escuchando como hay ahora mismo, pues yo preferiría coger esa puerta y marcharme, porque no quiero imaginarlo, ¿no? Y para vosotros los escritores, un acto de firma de libros es eso, de repente enfrentaros, es como romper la cuarta pared, es enfrentaros a las personas para las que escribís, pero que nunca imagináis cuando estáis escribiendo, ¿no? Claro, porque además nunca te acabas de creer. Yo no sé si esta feria también ha sido especial, porque es la primera que se hace en su época después de la pandemia, pero claro, es que hemos tenido unas colas tan grandes. Y ahora precisamente yo he venido pronto y he dado una vuelta me gusta ver el centro así a primera hora, que hace fresco, y pasaba por delante de la Espinaca y había unos anuncios en las cristaleras que ponía arriba, suba, 100.000 libros. Y yo pensaba, Dios mío, abrirse hueco entre 100.000 libros. Estas cosas las ves cuando vas a una feria como la de Frankfurt, por ejemplo, cuando vas a grandes ferias y ves toda esa cantidad de libros y dices, qué insensatez intentar hacerse un hueco aquí, ¿no? Qué insensatez, qué locura. Pero esa locura hay que intentarla incluso aunque no lo consigas, porque escribir no es necesariamente triunfar, tener éxito. Escribir no es necesariamente ni siquiera publicar. Yo digo muchas veces cuando tengo oportunidad, ¿no? Uno tiene que decidir si lo que quiere es escribir o ser escritor, porque hoy día a los talleres de escritura llega mucha gente que quiere ser escritor porque tiene una idea mitificada de lo que es ser escritor y piensa que, en fin, que eso es muy bueno y tal, y entonces quiere ser escritor, pero si no quieres escribir. A mí, Carlos Martín Gaite me hacía una comparación con esto que siempre recuerdo. Decía, mira, esto, Juanjo, es como al que me gusta tener flores en la terraza y al que me gusta la botánica. El que me gusta tener flores en la terraza, pero no me gusta la botánica, tendrá la terraza hecha un desastre, siempre, porque no las cuidará. Y al que me gusta la botánica, como efecto secundario, tendrá flores en la terraza, ¿no? Pues eso, si tú lo que quieres es escribir, es muy posible que como efecto secundario acabes publicando. ¿Eh? Incluso que acabes teniendo éxito. Si lo que tú quieres es publicar. Pero si lo que tú quieres es publicar y no tienes ni siquiera que publicar, o sea, si lo que tú quieres es ser escritor porque tienes mitificada esa figura, y en fin. Como la escritora Paz Padilla, por ejemplo, ¿no? Como la escritora Paz Padilla, pues entonces vas a tener muchas dificultades. Y yo creo que esa es una de las decisiones primeras que tiene que tomar alguien que se siente atraído a decir, ¿yo qué quiero escribir? Porque escribir es muy duro. Escribir es agotador. O sea, escribir da muchísimas satisfacciones y yo no podría imaginar mi vida sin escribir y, por supuesto, sin leer. Me imagino menos sin leer que sin escribir. O sea, si a mí me dijeran, oye, tú
ahora solamente vas a poder hacer una de esas dos cosas, o escribir o leer. Yo diría leer, porque leer es un modo de reescribir, ¿no? Pero en fin, que hay que pensarse... El otro día escuché a un escritor decir que el miedo su miedo como escritor no es el miedo al folio en blanco, a la falta de ideas o a la falta de argumentos, sino el miedo a que sus ideas y sus argumentos sean irrelevantes o ya estén descritos mejor por otro escritor, ¿no? Quiero decir que no es llenar un folio, es saber qué quieres contar, ¿no? Claro, hace falta también cierto grado de insensatez, porque si te pones a pensar en los que nos han precedido, claro, decías que ya todo está escrito, hace falta cierto grado de insensatez y cierto grado de ingenuidad. Sí, hay una petulancia ahí también, ¿no? Pensar que tú puedes escribir mejor que García Márquez. Yo creo que más que petulancia es ingenuidad. Yo creo que la virtud principal del escritor, sobre todo del novelista, es la ingenuidad. O sea, el escritor tiene que reunir a dos personas que son antagónicas, en cierto modo, ¿no? Tiene que reunir, yo creo que citaba un día aquí esa frase, esa butad que decía Juan García Ortegano, ¿no? Comparando a los novelistas con los poetas, decía: para ser novelista no es absolutamente necesario ser tonto, pero ayuda bastante, ¿no? Entonces, es verdad que el novelista tiene que reunir a un ingenuo, aunque todo me llame la atención, aunque las cosas que a la gente no me llaman la atención, pues a él me llamen la atención, y que se haga preguntas, pues que a la gente no se hace, ¿no? Y luego tiene que reunir a un tipo muy listo que sea capaz de coger todo ese material que le ha dado la mirada ingenua y articularlo con sabiduría, ¿no? Incluso con cierta maldad. Entonces son dos figuras antagónicas. Pero yo creo que la principal figura es la ingenuidad, porque claro, si tú te pones a decir, bueno, es que después de Shakespeare o de Cervantes, ¿qué haces, no? Sí, pues eso. En Shakespeare está todo, ¿no? Claro, pues entonces hace falta ingenuidad, deseo, porque sin deseo es imposible, ¿no? Deseo. Y bueno. Esta sensación de que lo que escribes o lo que hablas por la radio se queda aquí y no sale de aquí, o se queda en tu ordenador y no sale de tu ordenador, a veces nos damos cuenta de manera repentina de que somos escuchados o de que somos leídos, ¿no? El otro día, el domingo pasado, emitimos un reportaje en el que Paco y tú estabais en una ferretería, ¿te acuerdas? Y hablábamos de lo que representaba una ferretería en nuestra infancia, de lo que se puede encontrar en una ferretería, y tú allí hiciste un chiste peyorativo sobre el metacrilato, sí, ¿no? Y hiciste referencia a una película de Woody Allen en la que había este diálogo. Quinta planta, carteristas de metro, mendigos agresivos y críticos literarios. Esto es el infierno. Sexta planta, extremistas de ultraderecha, asesinos en serie, abogados que salen por televisión. Séptima planta, medios de comunicación. Lo sentimos, esta planta está llena. Octava planta, criminales de guerra evadidos, predicadores televisivos y asociación pro armas. Planta baja, todo el mundo fuera. ¿Y usted qué ha hecho? Inventé los muebles de metacrilato. Esto es de Desmontando a Harry, que es una película maravillosa y en la que se describe el infierno según vas bajando. Ahí estamos todos, estamos bastantes. Todos. Pero hay dos personajes que hablan, sí. Uno de ellos es Woody Allen, y Woody Allen le pregunta al que está al lado, dice: ¿usted por qué está en el infierno? Dice: yo inventé un metacrilato. Sí, que es un producto del demonio. Entonces me pareció, porque es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que yo no sé si tú te acuerdas de la llegada del metacrilato, pero yo me recuerdo perfectamente que un día ibas a cenar a casa de un amigo y todo era de metacrilato. Sí. En la mesa, y era además, todo como un sucedáneo de lo que era en realidad, ¿no? Sí, todo era de metacrilato. Y luego, metacrilato, yo tengo la sensación de que envejecía muy mal, porque me pasas en la punta de un cuchillo y se raya y tal. Entonces, ese chiste de esa película me parece fantástico. Me parecía fantástico hasta la respuesta de esta oyente, Susana Reyes. ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Hola, buenos días, Sumaplas Córdoba, ¿en qué podemos ayudarle? Hemos llamado a la oficina de atención al consumidor. Susana, ¿tienes una empresa en Córdoba? ¿De qué es tu empresa, por favor? Pues mira, nosotros somos un microtaller, nos dedicamos a la manipulación de este maravilloso material que es el metacrilato y hacemos con él todo tipo de cosas a medida y tocamos un montón de sectores, desde la sanidad a la decoración, pasando por trofeos, urnas. Estamos terminando un trabajo para un museo de aquí de la provincia, que son unas vitrinas.
En fin, que tenemos múltiples aplicaciones y trabajamos muy bien. Entonces, nuestro lema es estilo y transparencia, porque creo que es... A mí me define muy bien, como persona, porque soy muy estilosa y muy transparente. Y bueno, pues trabajamos con todas las dificultades de pequeños autónomos, pero bueno, como vivimos en una ciudad patrimonio de la humanidad y la vida en general nos va bien, pues aunque el metacrilato no nos da de comer caviar, pero bueno, para hacer un cocidito llega. Oye, pero no hay metacrilato negro, porque esto da transparencia. Sí, ese no es tan transparente. Hay metacrilato de todos los colores que puedas imaginar. Y bueno, lo que pasa es que el más conocido es el transparente, y el que más usos tiene es el transparente. Pero vamos, que estoy dispuesta a solucionar todas las dudas que tengáis para ver si hacemos un exorcismo sobre este material. Eso te iba a decir, maravilloso. eso solamente sacar a este producto del infierno para que tú puedas también conseguir el cielo eterno, al fin y al cabo. Porque tú nos has escrito una carta, que es una carta muy poética, una carta muy literaria. Ahora acabas de decir que el metacrilato está en trofeos y en urnas. Juanjo y yo estamos viendo ya premios y cadáveres, según habla. Pero en la carta dices, han hablado ustedes de un material que con los años he descubierto que es metafísico, mágico, prístino, cándido, democrático, salutífero, ecológico, científico y poliédrico. Te voy a preguntar solamente por qué metafísico. ¿Y por qué no se llama metacrilato? No, porque él está sin estar. Quiero decir, hay muchas veces que estamos rodeados de metacrilato. Sustituye al cristal por seguridad en muchísimas cosas. Entonces, su presencia es su uso. Nosotros hacemos un montón de vitrinas para coleccionistas, y entonces no es protagonista de nada, es el soporte para que todo se luzca sin tener su protagonismo. Lo ideal es que no se vea. Entonces, bueno, pues... Es un poco como yo con Juanjo, digamos, ¿no? No, hombre, no. Vosotros sois el metacrilato espejo y el transparente. No, yo estoy aquí para que él se luzca siempre. Mira, yo creo que el problema que tiene este producto es que el nombre no le acompaña. Entonces, yo he tenido, durante estos años he ido recopilando cómo llama la gente al producto y me ha salido... pues cosas como que le llaman metraquilato, con lo cual ya es más difícil. Montecrilato, mortacrilato, mentacrilato. Y luego es que la definición es que es químicamente es el PMMA, y eso lleva al mundo de la droga directamente. Es verdad, entonces lo siguiente es LSD, sí. Claro, y bueno, tiene una historia muy bonita el metacrilato. Él nace como... Bueno, Susana, tampoco queremos aquí la Wikipedia de metacrilato. No, mira, haremos un reportaje, yo creo. Sí. Yo creo que os recibiremos, y desde luego un plato de salmorejo tendréis en nuestra mesa cuando vengáis. Plato de metacrilato, por supuesto. No, bueno, sí se puede, porque es el único plástico que se admite en alimentación. Quiero decir que desde... Es que lo tiene todo el metacrilato, Juanjo, sí, y nosotros vilipendiando desde las urnas... Hay cunas, pero sin embargo no hay ataúdes. Hay cunas, pero no hay ataúdes. Bueno. Khashoggi hizo un piano, o sea que todo es... Khashoggi hizo un piano de metacrilato, bueno. Sí. Yo creo que también la mala fama viene de esa época un poco estridente, ostentoria, de los años 80, en la que efectivamente los muebles de metacrilato lo invadían todo, pero es solamente una de sus muchísimas aplicaciones. Cuando vayas a comprar una langosta a algún centro comercial, estará dentro de una urna de metacrilato, porque permite tener contacto con la comida. Las cajitas de las chuches de las tiendas de golosinas son de metacrilato, porque es el único material plástico que no emite ningún tipo de sustancia tóxica para el alimento, con lo cual es otra de sus aplicaciones. Bueno. Pues oye, Susana, que nos ha encantado la carta que nos has mandado. Hay que decir que es poética. Si no te importa, la vamos a poner en redes para que la gente la lea. Por favor. Y a lo mejor planeamos esa visita un poco para sacar al metacrilato de los fuegos eternos. ¿Vale? Mira, nosotros en la carta os lo digo, uno de los trabajos más humanamente satisfactorios que hemos tenido en esta pandemia fue a través del IMIBIC, que es un instituto de investigación asociado al Hospital Reina Sofía, al Hospital Universitario, y nos llamaron para hacer una caja en la que los médicos pudieran interactuar con el enfermo de COVID y desentubarlo.
Claro, cuando desentubas a un enfermo de COVID, la carga vírica es muy importante y el médico y todos los que colaboran en esa labor necesitan estar protegidos. Y tuvimos que diseñar algo a medida y hacerlo para que esos profesionales pudieran desentubar a esos enfermos con seguridad. Entonces, bueno, pues te sientes que has intervenido en algo con un pequeño aporte, pero con algo importante en un momento muy difícil. Está muy bien explicado, que os esperamos cuando queráis en Córdoba, que siempre merece una visita. Susana y Reyes. Aquí tenéis vuestra empresa para lo que podáis necesitar. De Sumaplas se llama la empresa de metacrilato, Sumaplas metacrilato, matracrilato, como lo queramos llamar. Como lo queráis llamar. Y abogada defensora. Sumaplas lo podéis encontrar en Facebook, hay un montón de fotografías y de trabajos que os van a gustar, seguro, seguro. Gracias, Susana, un abrazo. Beso. Estilo y transparencia siempre para vosotros. Estilo y transparencia. Un abrazo grande, gracias por Beso, todo. Susana. Pero en el fondo lo que quería decirte, Juanjo, es que cualquier cosa que digas y cualquier cosa que escribas va a ser escuchada o va a ser leída. Sí. ¿Has leído El País de hoy, por cierto? No te ha dado tiempo. ¿Has leído las cartas al director? No. Hay una carta al director firmada por Manuel Nanín. La carta se llama El placer de leer a Juan José Millás. Ah, vaya. Dice, leo a Juan José Millás y no sé qué decir, me sorprende, me asombra, me sorprende, me asombra, no importa el contenido, el título, no importa nada de esto, importa el placer de leer, de leerlo, de darle en cada palabra la vuelta a la rutina que cada día o cada vez nos hace más dóciles, más sencillos, más simples, menos interesantes, y quizá sea precisamente por eso que Juan José Millás es capaz de arrebatarnos una sonrisa, un sarcasmo o una sonrisa sarcástica cuando una columna complementa con sus palabras, nos lleva por caminos que no conocíamos o que conocíamos y no esperábamos conocer de esta manera, de la manera que Millás, Juan José, nos lo cuenta, nos lo narra, nos lo habla, nos lo escribe en El País de hoy. Bueno, qué bien. ¿Tú, Juan Gabriel, escribes para publicar o escribes para escribir? Yo escribo para reflexionar sobre el metacrilato, que es un tema que últimamente me ha interesado muchísimo. Yo me imagino que habrás venido aquí y dirás, pero ¿qué pinto yo aquí con estos dos hablando de metacrilato, ¿no? Ha estado fantástica la conversación con Susana. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanjo hace un rato. Hay dos cosas muy distintas que son escribir y ser escritor. Y ser escritor, es decir, venir ahora a Madrid a firmar, me divierte mucho, me gusta encontrarme con los lectores, me gusta sentir que ese trabajo tan misterioso que hacemos en absoluta soledad, y además conviviendo con gente que a menudo hemos inventado. En mi última novela no es el caso, pero bueno, la hemos imaginado como si no existieran. Y luego descubrir que esto tiene consecuencias, como dices, que esto tiene un eco en lectores. Todo eso es divertido, pero no es el centro de mi vida, no es el centro de mi oficio, que es la otra parte, la de encerrarte a solas con el lenguaje y pensar el mundo de esa manera tan especial que tiene la ficción de pensar. Eso es la felicidad, lo demás es accesorio. Y se me acercan con frecuencia jóvenes que quieren ser escritores y me piden un consejo, y lo único que se me ocurre realmente verdadero y realmente lúcido es decirles: no escriban si no es absolutamente necesario. No escriban si la escritura es un medio para otra cosa, para una especie de reconocimiento imaginario, ficticio, para ganar dinero, desde luego, no sirve, para influencia, para prestigio, para ser más respetado por alguien que tienes en mente. No, todos esas motivaciones son engañosas y no van a lo que es el centro de este oficio, que es esa convivencia, ¿no?, con un lado de la vida que no ves normalmente y que en la escritura de ficción logras alcanzar. Yo siempre digo que nosotros, cuando hacemos el programa de radio, cada segmento que trabajamos, nos planteamos que al final podamos preguntar qué hemos aprendido nosotros y qué ha aprendido quien lo escuche cuando acabe de escuchar esto. Sí. Eso es un poco nuestra motivación, ¿no? Siempre intentar aprender o explicar algo para entender mejor todo lo que nos rodea. Sí. Claro, a medida que tú conoces a tus lectores en actos de firma de libros, por ejemplo, te es más complicado porque les pones cara, porque estás escribiendo para alguien a quien ya conoces. Sí, pero esto lo olvido cuando estoy escribiendo. Cuando estoy escribiendo, esas caras concretas
pierden nitidez y uno vuelve a tener en mente una especie de lector abstracto que comparte conmigo mis preocupaciones literarias, desde luego, y mis gustos literarios. Escribo para ese lector, pero también mis preocupaciones morales, mis preocupaciones sociales. Es un lector que tiene esta profunda inquietud y profunda ansiedad por lugares de nuestra experiencia que no conocemos en la vida cotidiana y a los que solo tenemos acceso a través de la escritura de imaginación. Escribir una novela como la última que yo he publicado, en la que todo lo que se cuenta es verdad, es la historia, la vida real de una persona real que existe, no es contarte lo que te contaría una biografía o un libro de historia. La novela pasa por la Guerra Civil Española y por la China de Mao y por la guerrilla colombiana, pero nada de lo que te cuenta ahí es lo que encontrarás en un libro de historia o un libro de periodismo, que te cuentan cosas maravillosas. La novela tiene otra puerta de entrada a la realidad y cuenta cosas que no podrías encontrar en la historia del periodismo, si no, no vale la pena escribirla, sería redundante. Y para tener acceso a esas historias, esa manera de entrar en la vida que tiene la novela, te enseña cosas que no podrías aprender en otros medios. Y yo creo que es la única razón realmente válida para seguirlas escribiendo y para que los lectores las lean. El libro se llama Los desacuerdos de paz, es Juan Gabriel Vázquez, por supuesto, a quien damos la bienvenida al programa una vez más, porque siempre que te hemos llamado has estado ahí, sí. Y a Madrid, que acabas de llegar. Gracias. Sí. De llegar. Antes, Juanjo me estaba contando esta teoría de que él es mejor escritor gracias a quienes te precedieron a ti como escritor en tu continente. Sí. Si quieres explicar esta No, teoría. Yo estaba contando a Javier que cuando yo empecé a escribir, en España hubo un movimiento entre los años 60, 70, que se dio en llamar el experimentalismo, Sí. que era una reacción a los excesos realistas de los años 50, ¿no? La novela tomada como un arma de combate contra la dictadura, etcétera, etcétera. Y una de las premisas fundamentales de este movimiento del experimentalismo es que la novela no se debería entender. Una novela inteligible era una mala novela, ¿no? Sí. Yo suelo contar, de hecho, como broma, pero que es verdad, que en mi primera novela, yo cuando acabé en la releí, me quedé aterrado porque se entendía, porque tenía argumentos. ¿Qué he hecho mal? Y dije, ¿qué he hecho mal? Y digo, además la crítica la va a destrozar, porque las calificaban de realista y en realismo estaba prohibido toda clase de realismo. Sí. O sea, todo en realismo era realismo costumbrista. Y entonces dije, ¿yo qué hago? Porque no es un buen modo de empezar una carrera. Y entonces la titulé Cerbero son las sombras, que no significa nada, y pasó por una novela experimentalista, ¿no? Pero esta era la primera premisa. Sí. Y de repente, en esas estábamos, cuando de repente nos llegan a llegar de Latinoamérica novelas con argumento. Sí, sí. Claro, y de súbito los escritores españoles dicen, hombre, si en argumento no está tan mal, se puede escribir con argumento, y como además aquí nos movemos a golpes de péndulo, de repente se pone de moda la novela policíaca, donde el argumento, en fin, es lo principal, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa es una de las grandes cosas que le debe, sobre todo mi generación, pero yo creo que hay otras anteriores y seguro generaciones españolas, al boom latinoamericano, ¿no? Es esa recuperación de todas las técnicas de la novela modernista de Joyce y de Virginia Woolf y de Faulkner, pero al servicio de contar una historia donde pasan cosas y pasan cosas importantes. Claro, pero donde la historia vehicula un tema, ¿no? Sí. Que eso es un asunto de taller, cuando se explican a los alumnos que una cosa es la peripecia y otra cosa lo que esa peripecia vehicula, ¿no? Pero hubo un momento en que aquello estaba prohibido, pero es que de repente nos empiezan a llegar las primeras novelas de Vargas Llosa, nos llega 100 años de soledad, nos llega Borges, pero si todo esto tiene argumentos, si el argumento estaba prohibido, ¿qué pasa aquí? Y entonces estaba yo pensando, porque por razones que Javier conoce, estoy releyendo una novela que fue un bestseller en los años 80, que era Perfume, sí. De Patrick Suski, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, y ahí ocurre una cosa, se cuenta una cosa que es muy curiosa, y es que en Perfume está compuesto de dos cosas antagónicas. Una es el aceite,
que hace que el perfume dure, se agarre, y otras en alcohol que hace que se diluya. Sí. Entonces, en aceite sería el cuerpo y lo que se diluye, y en alcohol sería el alma, ¿no? Sí. Entonces, en la novela, digo yo, el argumento sería el cuerpo y lo que se vehicula a través de los celos, en amor, en la muerte, en la violencia y tal, sería el alma de la novela, ¿no? Y me gusta mucho eso porque al final llevo una temporada que siempre caigo en esta dualidad clásica de alma-cuerpo, hardware, software, tal, pero en tus novelas, por ejemplo, que a mí me parece, yo es que no quiero dejar de decirte, porque he venido a Madrid con el último libro, que es una recopilación de artículos, que son estupendos, yo tengo siempre los artículos, pero ha venido con una novela estupenda, que es Volver la vista atrás, de la que no se ha hablado suficientemente, que es la vida de Sergio Cabrera, que es un personaje que corre una peripecia vital alucinante, que de adolescente lo adoctrinan en la China de Mao, y que acaba siendo guionista de Cuéntame, que es un director de cine además muy interesante. Y es una peripecia vital que es brutal, que es un libro que no puedes dejar de ver, ¿no? Y esa es una novela de puro argumento, ¿no? Pero a través de esos argumentos está, que es el hardware, que es el cuerpo, pero a través de ese cuerpo que es la peripecia, se va desprendiendo el alma, ¿no? De esa aventura de 3 generaciones que huyen en busca de un ideal, y tal. Y entonces eso, en el caso, en todas tus novelas, pero en el caso de esta novela, porque además como esta novela tiene ese toque de periodismo tan importante, yo la recomiendo muchísimo y es una novela por la que te felicito. Muchas gracias, Juanjo. Sí, aquí en esta novela el reto fue más bien que tenía demasiadas cosas que contar, ¿no? Demasiado argumento, y había que reducirlo y había que concentrarlo en una historia coherente para que no se le escapara, porque la vida de estos chicos, de Sergio Cabrera y su hermana Marianela, perdidos en la China de Mao, haciéndose pequeños comunistas, viviendo solos en un hotel de 17 pisos en el que los han abandonado los padres para los padres volver a Colombia y hacer la revolución mientras ellos se quedan ahí aprendiendo el comunismo. Pues pasaban tantas cosas en sus vidas que el reto formal era concentrar todo eso en una especie de novela que fuera política, pero también de aventuras, pero también de iniciación a la vida. De iniciación, una novela de aprendizaje clásica. Y para todo eso, la forma que hemos aprendido, que aprendí yo de mis maestros latinoamericanos, de algunos novelistas, incluso del 19, todo eso era la manera de concentrar ese material y que no se te arruine. Y recuerdo muy bien, a propósito de lo que decías antes, mi actitud como lector de mis comienzos, que en la que admiraba las novelas difíciles por el hecho de que eran difíciles y por el hecho de que eran incomprensibles. Deben de ser buenas, ¿no? Claro, esto debe ser bueno, sí. Eso no está mal del todo. Yo pertenezco a una generación que nos gustaban o que no entendíamos. Exacto. Yo debo ser la última generación que apreciaba eso. El Ulises sigue siendo una de mis novelas favoritas. Estas novelas de superficie muy compleja, pero cuando entras lo que cuentan es realmente sencillo. La historia que cuenta el Ulises es realmente muy sencilla. Y ahora me interesa lo contrario. Me interesan las novelas de superficie límpida, en la que todo es inmediatamente comprensible, pero en cuanto entras un poco te das cuenta de que no has entendido nada, ¿no? De que lo que te cuenta es ambiguo, difícil, nunca sacas conclusiones certeras. Estás en este terreno de las zonas moralmente grises, ambiguas, que es lo que pasa, por ejemplo, con Kafka. Kafka lo lees y no hay ningún problema en la superficie, pero luego trata de decir, a ver qué me está contando, ¿no? Con la metamorfosis, con el proceso. Y hay tantas interpretaciones como lectores. Esto es lo que me interesa. Yo escribí hace tiempo un artículo comparando 2 novelas que son coetáneas, que son en Ulises y en la metamorfosis, ¿no? Sí. Que son además 2 grandes novelas del siglo XX, ¿no? Sí. O sea, si dije 2 grandes novelas. Y sin embargo, cada una
es el contrario de la otra. Sí. Es como porque en Ulises es grande, en la Metamorfosis es corta, en Ulises es complejo, en la Metamorfosis es sencilla. En fin, vas mirando y cada una, entonces dices, bueno, y yo entre estos dos modelos, yo como escritor, Sí. ¿cuál es el modelo que me gusta? Y yo las comparaba, decía que en Ulises es como un gran mamífero. O sea, en la historia de la literatura hay los grandes mamíferos y los insectos. Sí. En la Metamorfosis sería un insecto, ¿no? Los insectos son perfectos ahora porque ya eran perfectos cuando nacieron. Es decir, que la cucaracha que hoy te encuentras en el cuarto de baño de tu casa Es la misma. es idéntica de hace 300 millones de años porque no ha necesitado evolucionar. Sí. Los mamíferos sí, necesitamos evolucionar. Y cambiamos mucho y por eso hoy no hay una sola edición de Ulises que no esté anotada. Sí. Porque ningún lector que no sea excepcionalmente culto la entendería. Pero yo no he visto ninguna edición de la Metamorfosis anotada, porque no lo necesita. Está es muy decir, bien. que la Metamorfosis reúne el máximo de simplicidad y el máximo de complejidad en el mismo sitio. Sí. Y ese modelo es fantástico, porque es una novela que se la puedes dar a un chico de 15 años. A un chico de 15 años no le puedes dar en Ulises. Sí. A un chico de 15 años le puedes dar una Metamorfosis. Y me va a gustar. Sí. En su Sí. nivel, Sí. me va a gustar. Y dices, caramba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues porque es la novela más simple que quepa imaginar y simultáneamente es la más compleja que quepa imaginar. Yo cada vez que la leo cada 2 años así, me pregunto cómo lo ha hecho. Sí, sí. ¿Cómo lo ha hecho? Sí. ¿Cómo ha dado el salto cuando el insecto muere y los padres con la niña salen y la niña ha mutado porque han salido los pechos y van tomando el sol en el tranvía? ¿Cómo lo ha hecho? ¿no? Sí. Entonces a mí ese modelo, el modelo de la simplificación compleja, Sí. o de la complejidad sencilla, me vuelve loco porque creo que es dificilísimo. Sí, son novelas, Juanjo, creo que puedes leer, como dices, en cualquier momento. Un lector que comienza puede leerlo y un lector experimentadísimo de 80 años puede leerlo también. Y a cada momento de la vida la novela va cambiando a medida que cambias tú, ¿no? Porque vas llevando a ella desde la juventud hasta la edad madura, vas llevando lo que has aprendido. Hay un ensayo fantástico en el que Virginia Woolf decía que leer Hamlet de Shakespeare todos los años y anotar tus impresiones es casi como escribir la autobiografía, como escribir nuestra propia biografía. ¿Sí? Porque a medida que vas aprendiendo cosas de la vida, te das cuenta de que Shakespeare ya las sabía y te las está contando. Muy bueno. Sí. Fíjate, a mí, ¿sabes? Me trae esto a memoria una idea que yo tengo hace tiempo, pero que es imposible de realizar, que es la idea de decir, bueno, en el momento de comenzar una novela, voy a comenzar un diario de esa novela, Sí. una biografía de esa novela. Es decir, pero un diario de navegación como el que hace el capitán del barco por la noche, que cuentan las incidencias de navegación de ese día, hemos tenido viaje y tal, y contarlas sin grandes pretensiones literarias, ¿no? Sí. Es decir, las incidencias de navegación de la novela. Sí, la bitácora. La bitácora, Sí. una bitácora de la novela. Y yo creo que al final, cuando acabaras la novela y el diario de la novela la tendrías que tirar a la basura y publicar el diario, porque el diario sería realmente interesante, porque para mí no hay nada más interesante que la cocina del escritor. Y entonces, los libros que consiguen hacer las dos cosas a la vez, me parece que... pero hay muy poco diario de novelistas. Están las cartas de Flaubert, que están muy bien. Sí. Que cuenta, Ese es el gran ejemplo, ¿no? Es el gran ejemplo, que cuenta, en fin, las incidencias de Madame Bovary, que son brutales. Y luego hay 2 libros de 2 escritores populares que no llegan a la altura de Flaubert, pero que tienen gracia y que están bien. Uno es de Stephen King, curiosamente, que se llama Mientras escribo, Sí. que cuenta su cocina, y es un libro muy curioso. Y otro de Patricia Highsmith, que se llama Sí. Misterio, Sí. que cuenta cómo se le ocurrieron los mejores cuentos suyos de misterio y Suspenso. tal. Suspenso. Sí. Suspenso, Sí. que está muy bien, ¿no? Sí. Entonces, tú fíjate en lo que sería ahora poder leer el diario de Volver la vista atrás, de tu novela sobre Sergio Cabrera, ¿no? Sería fantástico. Sí. Y esto, porque es que en la cocina
de un escritor está tan llena de misterios, porque además si no haces al día, luego te olvidas. Sí. Porque ¿en qué momento se te ocurrió ese clic que daba un giro a la novela? Y se te ocurrió a lo mejor cenando con unos amigos, en un momento determinado te aislaste de la conversación, una frase hizo clic. Sí. Pero luego eso me olvidas. Y dejas de poner atención a la conversación. Exacto. Luego eso me olvidas. Oye, que has venido aquí a hablar de tu libro. Sí. O sea, mucho mejor hablar con Juanjo de otros libros. Conoce la historia, ¿no?, de Paco Umbral, del escritor, ¿no? Sí. Invitado. Claro, tú escribes para un novelista. El oficio de opinar no deja de tener cierta extrañeza. El novelista escribe a partir de la duda y la incertidumbre. El columnista a partir de la certeza. Tú ejerces ambos oficios porque también publicas columnas al fin y al cabo, ¿no? Sí. Pero claro, el mundo en el que estamos es un mundo de alguna manera parecido a la ficción, porque cada uno tiene su propia realidad. Sí. Cada lector que lea tu libro sobre Colombia, cada lector colombiano, desde luego, pondrá en duda los hechos de fondo. Sí. Cuestionará los hechos en los que tú te basas, ¿no? Como la corrupción, la falta de libertades, los ascensos políticos no merecidos, ¿no? Sí, sí. Es difícil escribir para todos una columna porque de partida algunos van a negar la base de lo que tú cuentas. Por supuesto, claro. Bueno, eso que decías es una de las líneas más importantes probablemente de este libro, de los desacuerdos de paz. Yo soy un novelista, pero escribo una columna semanal en El País, en la que hago el ejercicio de mirar la realidad no desde el punto de vista del novelista, sino del ciudadano. Y me he dado cuenta con los años, llevo 15 años escribiendo columnas de opinión, me he dado cuenta de que no hay dos oficios más distintos que el de novelista, que escribe a partir de las cosas que no sabe, y el de columnista de opinión, que escribe a partir de lo que cree que sabe, escribe a partir de certezas y quiere convencer. De manera que yo escribo, cuando escribo estas opiniones, lo hago dirigiéndome a ese lector que es un ciudadano y tratando de convencerlo. Es una militancia, es un activismo y es un intento por explorar, en este caso, un fenómeno concreto de mi país, que son las negociaciones de paz que hemos vivido y sufrido a lo largo de los últimos 10 años. Nosotros hemos pasado los últimos 10 años con un solo tema, un solo gran tema de nuestra conversación, que es la paz. Desde que se anunciaron las negociaciones hasta que se hizo aquel famoso y terrible plebiscito del 2016 en el que el país rechazó los acuerdos, luego se renegociaron y se volvieron y se adoptaron y se volvieron ley, y ahora estamos tratando de implementarlos. En todo este proceso, ¿qué ha pasado con los ciudadanos? ¿Cómo entienden los ciudadanos esto? El libro es un intento por explicar algo que yo creo saber, pero siempre desde el escepticismo, tratando de cuestionar mis propias certezas, desde luego. Pero eso es lo que hacen las columnas. Y lo han hecho en una sociedad que en algún momento de estos 10 años cambió radicalmente por la intervención de las redes sociales, de una nueva forma que tenemos todos de participar en la conversación ciudadana, de una relación absolutamente novedosa que tenemos con la idea de verdad, ¿no? Yo creo que las redes sociales han traído muchas cosas complejas, algunas muy, muy negativas. Han deteriorado nuestra convivencia política, han deteriorado nuestro ejercicio de la ciudadanía, entre muchas otras razones, porque su funcionamiento ha generado una situación en la que cada uno de nosotros ve una realidad distinta. Una realidad que le entregan los algoritmos, que le entrega su propia historial de navegación, sus propias simpatías. Todo eso hace que los algoritmos diseñan una versión de la realidad que te presentan solo a ti y que el de al lado no tiene. Y eso es gravísimo. Eso ha implicado una especie de ruptura de la realidad compartida. Ya no vivimos en la misma realidad. Y eso, desde luego, para la convivencia, para la colaboración, que es políticamente es tan importante, ¿no? Sentir que con el ciudadano de al lado colaboramos en algo. Todo eso, el ejercicio de la opinión en un mundo así es terriblemente difícil. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en estos 10 años. Y este libro es la recopilación de
los artículos que reflexionan sobre la situación colombiana en esta situación tan difícil. Estoy pensando que deberías seguir el consejo de Juanjo y hacer un cuaderno de bitácora de lo que ha significado ser un columnista y luego publicar un libro. Está muy bien. Sobre todo lo que te sugirió ese oficio que en el fondo no es el tuyo, ¿no? El tuyo es más bien escribir. Este se acerca más a la opinión, que es más complejo. Claro, el mío es tratar de escribir sobre lo que no sé, sobre el lado invisible de nuestras relaciones, de nuestra historia. Y en las columnas estoy escribiendo sobre lo que creo saber y tratando de convencer a los demás de que opinen lo mismo. Bueno, que te vas a la Feria del Libro a firmar ahora, creo, ¿no? Sí. ¿Te quedas unos días en Madrid o...? Bueno, como siempre, disfruto tanto Madrid, sí. Bueno, sí, Barcelona es tu ciudad, más que Madrid. Bueno, Barcelona es mi equipo. Juan Gabriel Vázquez, el libro se llama Los desacuerdos de paz y queríamos charlar un ratito contigo sobre el oficio de escritor y te agradezco mucho esa visita temprana, un martes recién llegado, un domingo recién llegado. Domingo. Es un placer, Javier, como siempre, hablar contigo. Suerte con todo. Y a Juanjo, lo hemos pasado bien otra vez, ¿no? Muy bien, estupendo. Hasta el domingo que viene. Un abrazo. Suscríbete a Las Edades de mi Jazz. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.